Filemón, capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y gran consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Muy bien, la epístola a Filemón está dirigida a este hombre, Filemón, y su nombre significa el afectuoso. Afectuoso significa, y en estos versículos 1 al 7 veremos que los creyentes aman y perdonan a sus hermanos en Cristo. Filemón vive en Colosas, la ciudad donde nosotros vimos hace poco esa epístola, y Filemón es uno de los hermanos de la iglesia en Colosas, y parece ser un hombre que tenía recursos económicos grandes, puesto que él tiene siervos en su casa. En aquel tiempo era común en las ciudades donde habían familias de trasfondo romano y que tenían dinero, tenían recursos, tenían sirvientes en las casas, y eran muchas veces familias completas que vivían en casa de personas adineradas como esta. Y también es muy posible que esta iglesia que se reunía allí en Colosas, un grupo, estaba reuniéndose también en casa de Filemón, según leímos en el versículo 2. También es probable que en la casa de Arquipo, ¿no?, que también se mencionó en la epístola a los colosenses. Filemón entonces tiene a este esclavo, a este siervo en su casa, que se llama Onésimo. Esto lo vamos a saber más adelante por los versículos 8 en adelante. Fíjese conmigo en el versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Este hombre, Onésimo, era un siervo que vivía en la casa de Filemón. Escapó por alguna razón que nosotros no sabemos, ¿ya? El texto no nos dice por qué Onésimo escapa de Filemón. El nombre Onésimo significa útil. Y es interesante que en el versículo 11 Pablo hace un juego de palabras. Refiriéndose a Onésimo dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Así que ahí hace un juego de palabras Pablo con su nombre, diciendo: es cierto, se te volvió un problema, Onésimo, se te volvió un siervo inútil porque escapó y te dejó con muchas cosas que hacer y con problemas en casa, pero Onésimo, en este escape, aparentemente, Onésimo llega a Roma, que es donde conoce a Pablo. Es decir, él escapa y da un tremendo viaje desde Colosas y llega hasta Roma. Sabemos que Pablo en este tiempo, estamos hablando que este es el año 65 o 60 probablemente después de Cristo, donde Pablo está preso en Roma. Y mire, si usted me acompaña a Hechos, capítulo 28, va a ver en qué circunstancia Pablo está preso en Roma. Hechos, capítulo 28, versículo 30. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Y qué dice? Recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es decir, Pablo estaba preso, pero en una condición bastante favorable, porque en el último tiempo de ese encarcelamiento estuvo 2 años en una casa, aparentemente preso, pero como con una libertad vigilada, ¿no? Tenía soldados que lo custodiaban,
pero él estaba en una casa y podía recibir a cualquiera y predicaba el Evangelio. Piense usted en Onésimo. Onésimo por primera vez, ¿cómo se siente? ¿Libre o esclavo? Ahora que escapó. Por primera vez Onésimo se siente libre. Pero escucha a Pablo predicar el Evangelio y Pablo le dice, tú todavía eres esclavo. ¿Pero esclavo de qué? Del pecado. Cuando Onésimo escucha el Evangelio, él se siente por primera vez libre. Por fin escapó de una casa donde aparentemente no se sentía bien, por algo escapó. Él ya no quería ser un siervo, no quería ser nunca más un esclavo. Él quería ser libre, quería ser un ciudadano libre. Y se escapa, pero cuando escucha el Evangelio se da cuenta que él aún tiene la esclavitud más terrible de todas, no tener a Cristo. Él todavía es esclavo del pecado. Y él necesita a Cristo para poder ser por primera vez verdaderamente libre. Cuando él escucha a Pablo y la predicación del Evangelio, por supuesto que quedó impactado, porque se dio cuenta que él todavía era un esclavo, pero de un amo aún peor, Satanás. Él aún es esclavo del pecado, del mundo y del diablo. Y cuando él entonces cree en Cristo y cambia completamente su vida, él tiene un cambio tan grande que él ahora, Onésimo, sabe que es un hijo de Dios y que tiene una cuenta pendiente con su hermano Filemón. Porque Filemón se nota aquí que es un creyente que tiene incluso un grupo, una iglesia que se reúne en casa, y aparentemente Onésimo nunca creyó en Cristo, hasta ese momento, hasta que se encuentra con Pablo. Y Pablo, hablándole ahora y discipulando a Onésimo, Onésimo comprende que él tiene que volver donde su amo y arreglar cuentas con él. Quizás Onésimo va a ser finalmente liberado de su trabajo. No lo sabemos, la historia no lo dice, cuál fue el desenlace. Pero de lo que queda claro es que Onésimo cambió su vida de inmediato y este cambio hizo que él estuviera dispuesto a volver con Filemón. Fíjese conmigo, versículo 12 de Filemón. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Cambió la vida de Onésimo? Sin duda que sí, porque si Onésimo no hubiera cambiado, él habría dicho, no, yo no tengo ninguna obligación legal con Filemón. Pero el creyente, cuando recibe a Cristo, su vida cambia de tal manera que su ética, su conducta, su vida cambian de tal manera que tiene una actitud responsable y correcta delante de Dios y delante de los hombres. Se fija que Onésimo accede y él entiende que tiene que volver con su amo Filemón y arreglar cuentas, volver a casa, pagar lo que debe, hacer lo que debe. Como siempre aquí en estas epístolas de Pablo, es como estar escuchando una conversación telefónica de otra persona. Uno a veces ve a una persona conversando en la calle con un teléfono, pero uno no escucha el otro lado de la conversación, ¿no? Uno escucha solamente a la persona que está viendo. Las cartas de Pablo a veces son así, ¿no? No se nos dan los datos. Pablo, Filemón y Onésimo saben perfectamente por qué Onésimo se escapó. Pero nosotros no sabemos, porque la carta no lo dice. Y aquí es donde nosotros nos ponemos a deducir nomás cosas que pudieron ser. Si usted se fija en el versículo 18, mire conmigo el versículo 18 de Filemón, dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Por este versículo podemos deducir que quizás Onésimo rompió algo quizás en la casa, quizás hizo un trabajo mal hecho, quizás algo hizo él y se perdió, se dañó algo, se perdieron recursos, y él quizás, asustado por las represalias, quizás por encarcelamiento, él decide escapar. Está en el campo de la deducción realmente, ¿no? No sabemos qué fue, pero sin duda algo pasó en la casa de Filemón y él decide escapar. Sin embargo, Onésimo ha cambiado de tal manera que él ahora está abierto a volver a casa. Se fija que cuando estamos unidos en la fe de Cristo, los creyentes aman y perdonan y están dispuestos a cambiar sus vidas con tal de ser como Cristo. El cambio de Onésimo es total.
Y él, en vez de querer seguir libre, por el cambio que Cristo operó en su vida, él ahora quiere volver a casa de Filemón y arreglar cuentas. En el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ya sabemos que Pablo, estando preso, se presenta como prisionero de Jesucristo. Qué increíble, ¿no? Cómo la visión de un creyente es diferente al de una persona del mundo. Porque Pablo dice: yo estoy preso, pero de Cristo. No dice prisionero del César, o prisionero del Imperio Romano, o prisionero por haber cometido algún delito. No. Pablo dice: yo estoy preso por Cristo. Lo cual demuestra la visión totalmente diferente que tiene un hijo de Dios con respecto a la realidad. Pablo está privado de su libertad no por haber cometido un crimen, sino por haber predicado el Evangelio. Y por eso él dice: yo soy prisionero, pero prisionero de Cristo. Filemón capítulo 1. El hermano Timoteo es sin duda su colaborador más cercano. El nombre Timoteo significa el que adora a Dios, o el que es apreciado de Dios. Eso significa Timoteo, y ha sido su compañero desde el segundo viaje misionero de Pablo. Recuerdan que cuando Pablo vuelve en el segundo viaje misionero, los hermanos de Listra le dicen que este joven ya ha crecido luego de 3 años del primer viaje misionero. Pablo lo entrevista, ¿y qué hace Pablo? Se lo lleva con él, y pasa a ser su colaborador, y hasta el último día. Si usted recuerda, la última epístola que Pablo escribió, más o menos en el año 64, que fue el año en que él fue muerto en Roma, decapitado, la última epístola fue 2 Timoteo. Timoteo le acompañó hasta el último día. Y escriben juntos a Filemón. Filemón, ya hemos dicho, significa afectuoso. Y Pablo quiere apelar a todo sentido, no solamente a su nombre, pero también a su fe, de que cuando Onésimo vuelva, él le pueda recibir, ya no como un siervo, no como un esclavo. ¿Cómo lo debe recibir ahora? Como un hermano en Cristo. Como un hermano en Cristo. Su vida ha cambiado. Onésimo escapó por razones que no conocemos, llega a Roma, de acuerdo a Hechos 28, Pablo está preso, pero en una casa, ¿cierto? 2 años preso en una casa, con guardias, pero preso. Y en esa predicación libre que él puede hacer del Evangelio, Onésimo, que por primera vez se siente libre, escucha la predicación de Pablo y se da cuenta que Onésimo sigue estando esclavo. Pero ya no de Filemón, sino del pecado. Y Onésimo dice: yo que pensé que escapándome iba a estar libre, ahora al escuchar a este apóstol de Dios, me dice que yo sigo preso. Me dice que yo sigo siendo esclavo, pero del pecado y de Satanás. Y ahora ha creído en Cristo. Y ahora por fin es libre. En el versículo 2 dice: y a la amada hermana Apia. No sabemos quién es esta amada hermana. La verdad es que, como siempre, estamos escuchando nomás un lado nomás de la conversación y no sabemos quién es esta persona. Pero por mencionarla después de Filemón, muchos comentaristas creen que Apia es la esposa de Filemón. Apia significa fructífera. Y es una hermana amada en la iglesia que aparentemente es la esposa de Filemón, o una gran colaboradora de la iglesia, que se reúne justamente en casa de Filemón. También se menciona a Arquipo, que se le menciona como un compañero de milicia. Arquipo es un nombre romano que también significa el que doma a los caballos. Y normalmente se le ha relacionado a Arquipo también al final de Colosenses, y se le menciona relacionándolo como con la milicia. Por esta razón es que algunos piensan que muy posiblemente Arquipo haya sido un soldado romano que se convirtió a Cristo, porque le habla de esta manera: compañero de milicia, compañero de batalla. Recordemos que Pablo pasó mucho tiempo rodeado de soldados romanos, ¿cierto? Estando preso. A tal punto fue el estar rodeado de soldados
que cuando él escribe Efesios, que también está preso, de tanto mirar la armadura del soldado, se le ocurrió la imagen, ¿no?, de la armadura de Dios. Porque si usted se fija, en Efesios 6, él describe cada parte. El yelmo, la coraza, el escudo, el casco, todo, cada parte. De tanto mirar al soldado. Así que muy probablemente este Arquipo era un soldado que se convirtió a Cristo. Todos estos hermanos aparentemente tienen una labor importante en la iglesia, que se reúne en la casa de Filemón. Versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como siempre, ahí está el saludo cristiano, ¿no?, que es diferente al saludo típicamente judío. El saludo judío es simplemente paz, pero el saludo que ahora usa Pablo, ahora como cristiano, es gracia y paz. Porque como él muy bien explica en Romanos capítulo 5, para que podamos tener paz con Dios, ¿qué se requiere primero? La gracia de Dios, ¿cierto? Por eso que en Romanos capítulo 5, versículo 1, él dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí viene, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia. Por eso que el saludo cristiano ya no es simplemente shalom o paz como saludan los judíos, sino que gracia y paz. Porque para poder tener paz con Dios necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que allí lo menciona así. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo está apelando entonces a la fe de Filemón para que cuando Onésimo vuelva, después del escape que él tuvo, Filemón lo reciba, ¿no? Y lo reciba ya no como el esclavo que era antes, sino que ahora como un hermano en Cristo. Y puedan resolver las diferencias y el problema que tuvieron en el amor de Cristo. Por eso que en esta mañana estamos viendo que los creyentes aman y perdonan a sus hermanos en Cristo. En primer lugar, Pablo le dice a Filemón: yo estoy orando por ti. Yo estoy orando por ti. Cuando nosotros tengamos alguna diferencia, algún problema, o cuando necesitamos interceder quizás, como lo está haciendo Pablo, ¿qué es lo primero que tenemos que usar? La oración, ¿no? El terreno para poder restaurar una relación que está rota, una relación que está dañada, lo primero que hay que hacer es la oración. Dice: siempre hago memoria de ti en mis oraciones. ¿Cómo está preparando Pablo el encuentro entre Filemón y Onésimo? Lo primero, con oración. Es decir, no depende de nuestra fuerza humana, depende de que Dios haga algo en esta relación que está rota por alguna relación que nosotros no sabemos. Oración es lo primero. Si alguna vez, hermanos amados, tenemos la oportunidad de ayudar a dos personas o más que están en una relación así, lo primero que tenemos que hacer es orar por ellos. Preparar en oración el momento del encuentro para que el fruto sea para gloria de Dios. Onésimo algo hizo, realmente no lo sabemos, pero Pablo, mire cómo se pone en el lugar de Onésimo. En el versículo 18 dice: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. No sabemos cuál fue el error o lo que cometió Onésimo por lo cual escapó, pero hubo un daño, ¿no? Hubo una destrucción de algo. Y aquí podemos deducir muchas cosas, ¿no? Algunos comentaristas dicen que él robó quizás algo, siendo un incrédulo, y escapó. Pero ya sabemos que Onésimo cambió, y ahora él es un hermano en Cristo. Él por fin es libre, porque es libre gracias a Cristo, ¿no? Y él ahora vuelve, y Pablo incluso le dice: ponlo en mi cuenta, sin algo te dañó. En el versículo 19, Pablo dice también algo interesante. Dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo, normalmente, como los demás apóstoles, tienen una filosofía de ministerio que no tiene que ver tanto con lo material. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, a Pedro,
le dice en una ocasión a una persona que no tengo ni plata ni oro, pero ¿qué tengo para ofrecerte? Al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es muy probable que a lo que se refiere Pablo aquí en el versículo 19 es a todo lo que Pablo le ha dado a Filemón espiritualmente. Recordemos que la mayoría de los frutos de hermanos de cartas que se mencionan en el Nuevo Testamento escritas por Pablo son el fruto del ministerio de Pablo. Por lo tanto, es muy posible que Filemón sea también un hijo espiritual de Pablo o alguien que recibió mucha ayuda espiritual, crecimiento, enseñanza de parte de Pablo. Y por eso Pablo le dice: Filemón, yo he sembrado mucho en ti en lo espiritual. Ahora, en cuanto a lo material que quizás Onésimo te dañó, ten misericordia de él, perdónalo. Y si en algo te dañó o te debe, yo lo voy a pagar. ¿Cómo prepara esto Pablo? Con oración. Con oración. Entendiendo que entre nosotros los creyentes nos debemos amar y perdonar. Eso es lo que se nos pide. Mire conmigo por favor Efesios. Acompáñeme a Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo se prepara todo este encuentro? ¿Cómo se prepara la reconciliación, la restauración de dos personas o más que por alguna razón están peleadas, están distanciadas? Lo primero que hay que hacer es oración y tener en cuenta que la base es que los creyentes aman y perdonan. Versículo 5 de Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí en el versículo 5, el apóstol Pablo sigue apuntando a la responsabilidad que Filemón tiene de perdonar a Onésimo, de recibirlo. ¿Y cómo lo hace? Apuntando a qué elementos: a la fe, ¿cierto?, al amor hacia el Señor y para con todos los santos. Es decir, Pablo está apuntando al testimonio cristiano de Filemón. Amar y perdonar no es una sugerencia, es un mandamiento, pero que también surge de la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Es decir, sería muy raro que un creyente verdadero que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el amor de Dios en su corazón, no tenga la disposición de perdonar, de amar y de perdonar a alguien que le dañó. Sería muy raro. Por eso que Pablo aquí está apelando a la comunión y al testimonio de Filemón. Nosotros tenemos una fe activa, tenemos amor que ha sido derramado en nuestras vidas y tenemos un testimonio también para con los de afuera. Es decir, ¿en qué se basa también nuestra responsabilidad de amar, de perdonar, de tener una buena relación con todos? Se basa en el testimonio y en la comunión que tenemos con el Señor. Mire conmigo, por favor, Romanos, capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Aquí Pablo se está relacionando incluso con la relación que debemos tener con personas de afuera de la iglesia. Y Pablo dice, incluso con los incrédulos debemos estar en paz, debemos tener correcta relación. ¿Cuánto más con nuestros hermanos en la fe? Por eso que en Efesios 4, leímos recién, 4:32, que cómo debe ser nuestra relación entre nosotros como hermanos, de perdón y de amor. Por último, también allí en Romanos, en el capítulo 5, mire conmigo, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí tenemos en este versículo
la evidencia de que tenemos una parte del amor de Dios? Dice, tenemos todo el amor de Dios, el mismo amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, ¿podemos amar y perdonar tal como Dios ama? Sí podemos. ¿Y a qué nivel? Mira el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo ama Dios? Ama al que no lo merece. Ama al que le ha dañado. Ama a su enemigo. Y dice que a pesar de eso, no solamente le perdona de palabras, sino que da su vida por él. Y da lo más preciado, da a su Hijo. ¿Podemos entonces amar y perdonar como Dios lo hace? Sí. Podemos amar y perdonar igual como Dios ama y perdona. Volviendo entonces a Filemón, ya hemos visto que para amar y perdonar, lo primero que debemos hacer es tratar la situación en primer lugar con oración, llevarla al Señor. En segundo lugar, apelando a nuestra comunión con Dios. El amor y el perdón son cosas que nacen naturalmente del creyente por su relación con Dios. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Otra cosa a la que Pablo está apelando aquí es que de otra manera la fe no tiene participación y no es eficaz. Es decir, como lo enseña Santiago en su epístola, una fe verdadera es una fe que en este caso ama y perdona. Pero una fe que no ama y perdona, en las palabras de Santiago, sería una fe muerta, una fe muerta. La verdadera fe actúa, como dice ahí, por Cristo Jesús. ¿Cómo se demuestra una verdadera fe? No solamente en palabras, sino en hechos. Y el verdadero creyente ama y perdona, cual sea la falta que le hayan hecho. Y a veces incluso, quizá usted lo ha vivido, muchas veces tenemos que soportar, amar y perdonar a personas que quizás nunca van a venir a pedir perdón. Y tenemos que hacerlo igual. Amar y perdonar aunque nunca nos pidan perdón y aunque nunca nos, digámoslo en un sentido, nos paguen el daño hecho. Hay personas que nunca lo van a hacer. Hay personas que nunca van a reconocer su error. Hay personas que nunca van a venir y nos van a compensar por el daño hecho. Pero el Señor nos indica que debemos amarles y perdonarles. El máximo ejemplo de nuestro Señor Jesús lo vemos allí en la cruz. Si usted recuerda, el Señor está crucificado y Él ora al Padre por sus verdugos y pide: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el mismo ejemplo lo encontramos después en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está siendo apedreado y él hace la misma oración. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Cristo, entonces, el cambio que Dios operó en Onésimo, le ha llevado a volver desde Roma y a tomar este enorme viaje hasta Colosas nuevamente, para encontrarse con Filemón. Y Pablo entonces le pide a Filemón que de la misma manera que Onésimo cambió y él está dispuesto a volver, le pide a Filemón: Filemón, tú eres un líder en la iglesia, un hombre ya antiguo en la fe, una iglesia se reúne en tu casa, te pido que de la misma manera que Onésimo ha mostrado un cambio en su vida, tú también demuestres un cambio en tu vida y lo recibas. Él te dañó quizás, te robó quizás, no sabemos lo que hizo, pero reconcílianse, perdónalo y recíbelo, porque él ahora es un hermano en la fe. Finalmente, versículo 7 de Filemón dice: Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Un hermano parecido a Filemón lo encontramos en Bernabé. ¿Recuerdan que Bernabé se le llama hijo de consolación? Algunos hermanos en Cristo, algunas hermanas en Cristo, tienen una capacidad especial dada por Dios de consolar a los hermanos, de animar a los hermanos en momentos difíciles. Y dice aquí que Filemón era uno de estos hermanos. Y Pablo aquí, de manera sutil, está pidiéndole a Filemón
que lo reciba con dulzura, que lo reciba con cariño, con amor. Le está pidiendo, Filemón, no lo recibas con aspereza y con retos, que es lo que probablemente haría una persona mundana en ese caso, ¿no? Le está diciendo, Filemón, tú eres un hombre de consolación. Tú has confortado los corazones de muchos hermanos, dice ahí. Este nuevo hermano, Onésimo, viene de vuelta avergonzado, viene dolido, viene con muchos problemas y con mucha incertidumbre. Por favor, recíbelo como un hermano en Cristo y en vez de retarlo, de recriminarlo por lo que hizo, recíbelo primeramente como un hermano, con consuelo y confórtalo. Y después conversen el problema que tuvieron. Cuando nosotros tenemos que resolver en nuestra propia vida o ayudar en la vida de los otros para que haya una reconciliación, para que haya un perdón entre personas en Cristo, hemos visto que lo primero que debe haber es oración. Poner el problema en oración. Después vimos que en base a nuestra comunión con Dios, el amor y el perdón debe ser algo totalmente natural. No debe ser algo que sale a la fuerza, sino que en Cristo debe ser absolutamente inmediato. Porque nosotros no esperamos algo a cambio, ¿cierto? Eso significa ágape, el amor de Dios. Amar sin esperar nada a cambio. No espero retribución, no espero reparación de daños. Perdonar, amar al que me dañó sin esperar nada de vuelta. Porque así, versículo 6, vimos también que la fe es una fe genuina, es una fe activa. Si no, de otro modo, es una fe muerta, como dice Santiago. Y finalmente, la forma de hacerlo debe ser con amor, dice, confortando el corazón del otro. Hermanos amados, quizá hemos visto cuando en otros ambientes mundanos se trata de hacer una reconciliación, un perdón, y sale tan forzado, y muchas veces con hipocresía, y un ya te perdono, pero sin un genuino sentido del corazón, sino que muy por encima, ¿no? Aparente nomás. Pero aquí vemos que es sincero, que es genuino, y con una actitud de consolar y de confortar al otro, no sacándole lo que hizo, sino perdonando como el Señor perdona, ¿no? Hemos visto que el Señor se le olvidó que se le olvidaron nuestros pecados. Es decir, se fueron, como dice el profeta Isaías, al fondo del mar. Nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Es decir, yo nunca más voy a sacar a la luz la falta que tú hiciste. ¿Te has fijado que a veces nosotros perdonamos, pero con memoria? Y yo sé que es difícil, porque nuestra tendencia humana es sacar de vuelta lo que nos hicieron. Sí, te perdoné, pero me acuerdo lo que me hiciste. Y con fecha y con detalles, ¿cierto? Somos humanos y probablemente así lo hacemos, pero el perdón de Dios olvida que se le olvida, sin recriminación, sin volver a sacar la falta. Pablo le está pidiendo a Filemón, recíbelo, él ha cambiado y él es ahora un hermano en Cristo. Hemos visto entonces en esta mañana que los creyentes aman y perdonan a sus hermanos en Cristo. La oración, la comunión, una fe genuina y una actitud de confortar el corazón del otro es lo que debemos hacer para que la comunión continúe y no hayan relaciones rotas entre nosotros, ni con otras personas tampoco. Incluso, como lo vimos en Romanos 12, aun con personas del mundo, debemos hacer todo lo posible por estar en paz con todos. Oremos.